Cuando no hay elecciones y hacen estudios de opinión o encuestas, se puede jugar mucho con ellas, sobre todo cuando las bases uno no las conoce bien. El periódico Hoy hace ahí una encuesta hoy de candidatos para la presidencia del 16 desde ahora. Y comienza mal porque comienza poniendo a alguien que no va, que es a Danilo Medina. No evalúan a Leonel Fernández, que es el candidato y va a ser el candidato del PLD. No evalúan los demás candidatos. Sin embargo, colocan a Amable Ariztí con un 37% en el reformismo y se ponen a jugar ahí tratando de resolver el problema del PRD, dándole a Luis 24% y empatando a Hipólito y a Miguel. Todo el mundo sabe que si usted hace una encuesta en el PRD, esos no son los resultados. Si lo hace a nivel nacional fuera del PRD, otros son los resultados. Sin embargo, ellos no dicen nada. 47, Danilo. Leonel no aparece. Francisco Javier no aparece. Reinaldo Pared no aparece. ¿Se parece? Para mí tiene mejor imagen Hito Bisonó que Amable Ariztí, pero seguro. Pero no nos preguntan a nosotros. Eso es como que lo hacen en alguna oficina, ¿verdad? Sí, como que hacen arreglos. Sí. Eso está hecho como en alguna oficina. Pon ahí a Hipólito y a Miguel casi juntos. Y a Luis vamos a ayudarle un poco y ponerle un 24. Bueno. Pero cada uno con su cosa hace lo que quiera. ¿Verdad? Bueno. Señores, en el día de ayer nosotros señalamos que realmente no había nadie que dominara en el comité político. Y es así porque en el comité político hay una avecilla trashumante. Yo ese día que le estoy preguntando a Machi que qué es trashumante, conseguimos la acepción en el diccionario. Son reses que se mueven de un lugar a otro, pero no es sinónimo de nómada, de nomadismo. No. Porque el nómada se mueve de una forma diferente al trashumante. Pero en fin, se mueven a su conveniencia. Ese es, dependiendo de donde haya pastura o pasto. Los medios traen eso, traen también lo tierno que se ha convertido el PLD con sus... Pero nosotros hemos dicho que eso no es nepotismo, es que son familias que se han dedicado de por vida a una organización política completa, esposos, hermanos. Es el caso de los Montaz. Son 3 o 4 hermanos que se han dedicado toda su vida a trabajar política. El caso de los Sánchez Baret. No necesariamente a Luis Abinader no lo llevó su papá al PRD, a la candidatura presidencial. Quizá lo haya llevado al PRD. Entonces yo creo que la ternura tiene su justificación. Nosotros quisiéramos en el día de hoy hacer una comparación del comité político con 3 áreas para que más o menos se entienda por dónde andan las cosas en esa organización. Así también dice un periódico que se inicia la era del danilismo. No, el danilismo termina en 922 días. Eso es lo que le queda a este gobierno. Tiene que contar los días
para cada día hacer acciones buenas y resolver los problemas. Yo tengo un gran problema con esa dirección del PLD. Ya ellos no mandan una nota de prensa a ningún sitio, apoyando o rechazando ninguna cosa. Ni siquiera del propio gobierno. Entonces yo quisiera ver la lista del Comité Central, el secretariado y a qué se dedica el secretariado, cuáles son las prioridades de este partido. Yo quisiera verlo, pero eso es un secreto mejor guardado, más profundo que el del MPD. Entonces queríamos compararlo, primero para contestarle a Machi, que tenemos la respuesta para esos secretos que el PLD pretende que nadie se meta en su partido, pero ellos son los que dirigen el país. Ellos son los que dirigen el país. Eso lo compromete con la transparencia. ¿Verdad? Entonces hay cosas que mucha gente desconoce. Y es la influencia que tiene ese partido en la vida de todos nosotros. Pues coja lo más sencillo, lo más elemental. Uno de los comunicadores de la madrugada sale todos los días de su casa para el trabajo. Y dice, bueno, es una acción privada. Sí, pero lo paran todos los días. Eso es por la seguridad ciudadana. Fenómeno. Pero paran al comunicador y no a la comunicadora y no paran al delincuente. Si el PLD le dice al jefe de la policía, en la Colombia no molestes a la gente que transita por ahí, le cambia la vida a la comunicadora, porque ya no la embroman temprano, o auméntale y párala todos los días, como le hacían a una especialmente. Miren, vamos a comparar con el comité político con un organismo histórico bíblico. Vamos a compararlo con el deporte nacional y vamos a compararlo con automóviles, para que se entienda qué es lo que nosotros decimos. Este es un gobierno que solo tiene 540 días ejerciendo el poder. Solo tiene. Y parece que tiene todos los años del mundo. Es un gobierno viejo, con personas que tienen casi 14 años en el ejercicio del poder, y algunos más porque fueron diputados y senadores antes del 96. Usted recuerda que el PLD sacó varios senadores antes del 96. Tenía a Ramón Ventura, a Monchi, que fue síndico, a Ramón Ventura senador, en Romana había uno de apellido Guerrero, Amarante Baré fue de Moca, en San Francisco de Macorís había un senador, Juan Octavio Ceballos. Toda esa gente comenzaron antes del 96. Entonces, un gobierno de 540 días que tiene una serie de funcionarios que vamos a reconocer que son personas capaces y que son un orgullo para este país. El grupo de Danilo, que no está influenciado por el Comité Central, y que en su mayoría él tuvo que ingresar y proponer al Comité Central, es un gabinete bueno, pero es un gabinete incompleto, porque aquí hay personas que no están haciendo nada para que no se sientan. Mire, aquí hay gente que lo que está esperando es cumplir los 20 años en la administración pública para que lo pensionen con el sueldo de ministro. Miren, hay una organización que se llama el Gran Sanedrín. El Sanedrín era en la Corte Suprema de la Ley Judía, con la misión de administrar justicia, interpretando y aplicando la Torah, tanto oral como escrita. A la vez ostentaba la representación del pueblo judío
ante la autoridad romana. El imperio romano ocupaba Palestina y el Sanedrín era quien representaba el pueblo judío ante los romanos. ¿A qué se le parece? De acuerdo con una antigua tradición, tenía 71 miembros, herederos. De acuerdo a la antigua tradición, tenía 71 miembros herederos, según se suponía, de las tareas desempeñadas por los 70 ancianos que ayudaban a Moisés en la administración de justicia, más el propio Moisés. Se desarrolló integrando representantes de la nobleza sacerdotal y de las familias más notables posiblemente durante el periodo persa, siglo V y IV antes de Cristo. Menciona por primera vez, aunque el nombre Jerusia, Consejo de Ancianos. En estos momentos lo presidía el monarca Asmoneo, que también era sumo sacerdote. Herodes el Grande, al comienzo de su reinado, mandó ejecutar gran parte de los miembros del Sanedrín, 45 según Flavio Josefo, porque el consejo se había atrevido a recordarle los límites en que debía moverse el poder de Herodes el Grande. Los reemplazó por personajes sumisos a sus deseos. ¿A qué se les parece? Durante su reinado y después en tiempo de Arquelao, el Sanedrín apenas tuvo importancia. En la época de los gobernadores romanos, también la de Poncio Pilato, el Sanedrín ejerció de nuevo sus funciones judiciales en procesos civiles y penales dentro de Judea. En esos momentos sus relaciones con la administración romana eran fluidas y el relativo ámbito de autonomía que se le dejó eran en consonancia con la política romana en territorios conquistados. No obstante, lo más probable es que en esos momentos las protestas, es decir, la capacidad de dictar una sentencia de muerte, estuviera reservada al gobernador romano. Ahí está el proceso de crucifixión, como lo era de ordinario en el momento que había recibido el emperador amplios poderes judiciales, entre ellos esa potestad. El Sanedrín, aunque podía entender las causas que le eran propias, no podía condenar a nadie a muerte. La reunión de sus miembros durante la noche para interrogar a Jesús no fue sino una investigación preliminar para perfilar las acusaciones que merecían la pena capital para presentarlas a la mañana siguiente en contra de Jesús en el proceso ante el prefecto romano. Eso está manipulado. El Sanedrín es que recomienda la pena de muerte. Por eso es que el prefecto romano se lava las manos. Entonces, esa organización que tiene 71 miembros y 70 miembros y un mes, se nos parece al comité político. Ojalá lo lleven a 70. ¿Verdad? Oye, siempre y cuando sean ojalá lo lleven a 70. Pero que yo no sé, porque ellos llegan hasta ahí sin ser conocidos. Sin ser conocidos, doctor. Eso es lo que uno no se imagina que pueda suceder en un país. Que una persona que no se ha destacado en nada llegue a ser senador de la República. Y así mismo como aparece, desaparece y no lo ves más nunca. Eso no tiene sentido, yo no sé. Bueno, los partidos ahí tienen lo que es el Sanedrín. Se parece al comité político. De todas formas, hay dos vertientes. La de verlo como un organismo. Bueno, hay que ver. José de Arimatea era miembro del Sanedrín. Era tío abuelo de Jesús. Fue que pidió que le entregaran el cuerpo. Acumuló la sangre de Jesús en el Santo Grial. José de Arimatea también está presente en el comité político. Doctor, en el comité político.
se da un caso que para mí es insólito. El jefe de ese partido, perteneciente al comité político, jamás se ocupó de ese partido, se ocupó de su curule. Bueno, el problema es que el secretario general es Reinaldo Pared. Ese es un problema que nosotros no lo podemos resolver. ¿Qué tú quieres? No es resolverlo. No lo podemos resolver. Es definirlo. Bueno. Es definir los estilos. Pues no lo van a desbloquear. Ahora era que hacer. Ellos lo que están es, miren. ¿Cuánto hace que usted no ve una nota de prensa de ese partido? Bueno, sobre los temas nacionales. No lo va a oír porque ellos no están para eso. Ah. Ahora sí están para, si usted coge los 35, o han sido, son y serán ministros, senadores, diputados, síndicos o regidores en los últimos 20 años. Y los que no tienen 20 años están haciendo carrera y le han pedido a los presidentes Danilo Medina y Leonel Fernández que no los quite para que les salga la pensión. Eso es lo que está pasando. Que es muy bueno una pensión con 200 y con 300,000 pesos, señor Constant. Una carrera política para eso. Para eso. Eso es la política. Ahora viene la nueva sangre. Si tú lo comparas con pelota, por ejemplo, tú te consigues que ese comité político tiene jugadores muy versátiles y modernos que son de grandes ligas, como el caso de Jiménez Bichara, Gonzalo Castillo, Carlos Pared. Carlos Pared es miembro del Sanedrín, parece familia de José Arimatea. Juancito de los Santos, Simón Lizardo, Miriam Carlos, esos son los nuevos, los que subieron ahora a grandes ligas. Ahora, ahí hay gente como Euclides Gutiérrez y Vidó Medina. Señores, eso es como Capejón Díaz, como Mellizo Puesán, Pepe Luca, que están jugando del 50, Telo Vargas, ojalá que sea, porque... Por lo menos son conocidos. Pero por lo menos, ellos eran Tetelo antes, pero ya no. Euclides, si fuera un carro, él fuera GMC. Si fuera un carro, fuera GMC. Aquí hay Rolls Royce en esta administración. Montalvo es un Rolls Royce. Gonzalo es un Rolls Royce. Peralta es un Rolls Royce. Pero aquí hay mucha platanera. Chío es una platanera en el gobierno de Leonel, es una platanera. Y hay bulldozer, Guarocuya es un bulldozer que se lleva. Y hay palas mecánicas, también hay motoconcho, ¿verdad? Sí, hay motoconcho. Hay Cadillac, señores. Hay Cadillac. Pero si usted coge el gobierno, Temístocle Montá, es un motoconcho. Pina Toribio era un buen modelo, pero yo creo que ya tiene las gomas lisas y la batería floja. Euclides ya es un Ford de palito. Sí. Alejandrina tienen sus problemas, y bueno, Tati, Ventura Camejo, Nelsi, Felucho, los diplomáticos, aquí hay gente que tiene 10 años en el servicio diplomático cobrando 10,000 toletes en verdes. Le llega tarde siempre. Sí. ¿Y qué? Muy tarde. Dentro del mismo mes. No. Dentro del mismo mes. Muchos meses. Porque están sufriendo, ¿es que tú me quieres decir? Sufren. Ay, tú me estás diciendo que están sufriendo. Qué romántico tú eres. Ay, los pobres. Que me consigan que llegue tarde, no importa.
Sabino Báez, el pobre Sabino, tiene la goma ¿Qué lisa. sabrá? Sí, Sabino tiene la goma lisa ya. ¿Qué sabrá? Jaime David tiene la batería floja. Es que es así. Freddy Hidalgo es una mini minor. Sí. ¿Tú sabes lo que es la mini minor? Son buenas, pero chiquitas, ¿verdad? Mini. Mini minor. Señores. Por lo menos Jaime David viene a veces y te echa un discurso fuerte. Sí, es bueno. Sí, aquí hay de todo. Aquí hay Lexus. Aquí hay Cadillac. El gobierno tiene 2 o 3 Cadillac buenos. Tiene a Sigfrido, tiene a Simón, José del Castillo, Cadillac del año. Francisco Javier, Rodríguez de Marchena. Bueno, vamos a ver si esta gente se actualiza, porque usted no puede tener medio gobierno moderno y medio del siglo pasado, porque eso es lo que está pasando, son gente del siglo pasado. Somos. Somos. Sí, pero yo no soy funcionario. Sí, pero somos. Pero debemos retirarnos nosotros. Bueno, pero eso no quiere decir que se retire. ¿Y qué quiere decir? Que pasen al Sanedrín, No, que pase. al Consejo de Ancianos. Aunque se dé a conocer, yo me conformo. Bueno. Que se den a conocer. ¿Tú lo quieres que Reinaldo mande nota de prensa? No. Que se ocupe de su partido. Y yo no sé qué partido puede ser ese, porque yo siempre me refugio en una definición de partido. El partido es lo que será el gobierno. Bueno, pero cuando el gobierno está funcionando. Lo que yo no me explico es por qué tanto afán por ser del partido, si el partido está en el gobierno. Y la respuesta está en eso, porque están haciendo carrera para pensión, porque no se justifica tanta gente buscando ir al partido si están en el gobierno, porque los partidos son para ir al gobierno. Eso es lo que yo estoy tratando de explicar, la inmovilidad que tienen. Porque ese es un Sanedrín, eso es hereditario, machi. Te estoy leyendo la historia y tú te estás haciendo ahora el qué. Te estoy diciendo que ese es un coto cerrado. ¿Tú te has imaginado tú en el PLD? ¿A ti te ha hablado alguien de inscribirte en ese partido? No. Entonces, quítate eso de la cabeza. Aquí hay personas que se equivocaron y jamás pudieron entrar al PLD cuando salieron. ¿Tú sabes el trabajo que dio entrar de nuevo a Rafael Albuquerque? ¿Tú sabes que a Nelcy, ¿cómo se llama? A Max Puig le fue imposible volver? Que a Víctor Grimaldi le fue imposible volver al PLD, aunque a Leonel lo entró en el gobierno, porque esa es una organización extrañísima. Yo lo que creo es, me dice, ¿qué tú quieres? Yo lo que creo es que estos jóvenes que son ricos de aquí, que no van a robar ni van a buscar pensión, lo que quieren es el bien del país, que se decidan y se metan en política, los 3 o 4 ricos de aquí. ¿Por qué no se sacrifican? Manuel Corripio, si está mandando desde los periódicos y la televisión, que se la ingenie para que aparezca en la encuesta ese y ya, que nos vamos a votar por él. Manuel Estrella, hay gente que tiene... Juan Vicini, ¿por qué no se sacrifican por el país? Gente que no van a poner, ni sueldo se van a poner. Gente que ansía entrar a la historia. Ese grupo le teme a la historia, le teme. No quiere ni que lo mencionen, ¿verdad? Le teme a la historia, le estoy diciendo. Tiene que refugiarse en unos héroes rarísimos, como el eléctrico del otro día, con páginas enteras de Esquela. Ese es el héroe de ellos. Imagínense usted. Tú te estás refiriendo al joven de AES que murió de un infarto, ¿verdad? Ese mismo. Y que nadie sabía quién era hasta que no se murió. Era un dios de un grupo de aquí. Sí, porque
Digo, tú no tienes nada en contra de él, explícalo. No, pero porque tú ni sabes lo que yo no sé quién es. Lo que tú quieres decir que él sobresalió más que doña Dedé. Bueno, le quiera. Porque el Consejo de Empresa no le hizo una esquela a doña Dedé. Sin embargo, a él se le puso una página. Una página. Yo tengo eso guardado, eso es histórico. Eso de por sí es histórico. Uno que no puede entrar a la historia por ningún sitio, trataron de meterlo por ahí. El eléctrico. El eléctrico. Es así. Y así tiene que ser. Así es que debe. Entonces a esta gente no le interesa la historia. No, le temen a la historia. No me menciones. No me menciones. Cuidado, cuidado, no me menciones. Porque lo que tienen a su alrededor significa mucho más que el general Lilí, que Bae, que Juan Isidro Jiménez. Significa más que eso. Bueno, pero por lo menos Juan Bautista Vicini Burgos no se atrevió. Se atrevió. Se atrevió. Dice, Era en bueno, otros tiempos, pero se atrevió. se atrevió. Todo el mundo no se atreve. Señores, nosotros nos atrevemos a decirle que si usted va a viajar al Cibao o regresa del Cibao, párese en Plaza Jacará. Vamos a pedir la presentación del libro. No tenemos el video de la presentación de Las Mujeres de Chocolate de Genaro, pero invitamos a visitar el Novocentro en la Lope de Vega y ver esa exposición muy bonita de Genaro. El licenciado Rubén Jiménez Bichara, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana y nuevo miembro del Comité Político, puso en circulación ayer a las 6 de la tarde en Centro Cuesta del Libro la cuarta edición del libro Páginas Revueltas. La obra, que tiene en prólogo de Mariano Lebrón Sabiñón, recoge la impresión personal sobre el contenido, la parte de la lectura de Jiménez Bichara, entre la que figuran Los Miserables, Cumbres Borrascosas, Doctor Zivago. Jiménez Bichara ingresó al PLD en el 78, donde 3 años más tarde inicia su colaboración en Vanguardia del Pueblo. En contacto con esa escuela política fundada por Bosch, Jiménez fortalece la afición por la lectura y se inicia en el conocimiento de las obras de grandes escritores. La mayoría de los escritos de la obra de Páginas Revueltas fueron extraídos del semanario Vanguardia del Pueblo. Jiménez Bichara nació en San Pedro del Cercado, provincia de San Juan de la Maguana, en marzo del 60. Su padre Samuel, maestro de escuela, y Yolanda, comerciante producto de una migración árabe, Yolanda. La cuarta edición de Páginas Revueltas contiene 1000 ejemplares y fue impresa con la editora Centenario. Yo conocí su abuelo, Elías Bichara, en el Cercado. Vamos a aclarar un comentario que hiciéramos, en el segmento pasado. Esa organización, aunque no da a conocer sus detalles, que es el comité político, que es quien dirige el Partido de la Liberación Dominicana y dirige los gobiernos del PLD, porque no necesita más pruebas para ver que todos los miembros del comité político son los que están dirigiendo el país y los que han dirigido en los últimos 13 años. Eso no necesita pruebas. Ahora, hay una serie de figuras como que los psiquitrillaron, desaparecieron del panorama sin ninguna explicación. Uno piensa que se retiraron, otro piensa que lo dejaron fuera, otros piensan que lo marginaron, otros piensan que estaban muertos, pero parece ser que alguna actitud en un momento dado provoca la exclusión y la decisión. Ese no vuelve. Y cuando uno de los dos sectores decide eso, el otro lo respeta, no sabemos por qué. Ustedes recuerdan
a Oscar Santiago Batista. Ese señor fue senador por la provincia Monseñor Noel, fue director del Consejo Estatal del Azúcar, director de Corpotels, desapareció y anda dando tumbos por ahí, ha pertenecido a todas las organizaciones políticas de este país, posiblemente vuelva al PLD. El caso de Max Buick se fue y no hay forma, fue parte del gobierno, pero no del partido. Víctor Grimaldi es embajador y un gran embajador, sin embargo no ha reingresado al PLD. Juan Octavio Ceballos es miembro del PLD, pero Taís Macorís fue director del Instituto Dominicano de Seguros Sociales y fue también secretario de Salud Pública. Sin embargo, Juan Octavio Ceballos, la candidatura de Amílcar Romero lo ha opacado en San Francisco de Macorís. Había un señor que se llama Laureano Guerrero, Cosas veredes, Sánchez. Cosas veredes, Sánchez. Sí, hay cosas raras en Macorís. Había un síndico que vendía muchos periódicos en San Pedro, y yo no sé de él qué se hizo. Debe estar en Estados Unidos. Es que Usted está hablando de Hugh, el señor que vendía muchos periódicos. ¿Quién? Sí. Apellido Hugh. Es Hugh, sí. Igual que hay dos personas que parece que le están calentando el agua. Me parece que a Sonia y a Eddie Mateo como que le están calentando el agua. Será muy difícil que esa gente vuelvan a ser senadores de la República, me parece. Pero hay que hacer ver que ellos hacen su propuesta, resuelven sus cosas y nos ponen otra gente a mandar. Estamos en una buena época. Sin embargo, nosotros creemos que deben mirar un poquito hacia el Consejo de Ancianos. Yo creo que deben llevarlo a 71 y hacer un grupo de gente que que sean los más de 70 años, doña Ligia, Vido Medina, don Euclides, toda esa gente que ya merece ser solamente asesores, y que por ley, en vez de ser por la carrera judicial, por ley se emita una ley, no un decreto, una ley que declare que todo miembro del comité político con más de 65 años y más de 5 años en el comité político sea merecedor de un lugar en el Panteón Nacional y en el presupuesto nacional, con un sueldo digno, porque yo creo que uno tiene que también darle espacio a la gente que está subiendo, que le está haciendo, y a las mujeres. Usted ve muy pocas mujeres en el PLD, son las mismas, Alejandrina, doña Ligia, Alma, Alejandrina, doña Ligia y Alma. Bueno, señores, tenemos el señor y honorable